Vale, pues ahora ya. En cuanto a las técnicas escultóricas, pues bueno, no vamos a entrar en mayores detalles, tampoco pues, en cuanto a las herramientas que puedan utilizar los artistas para la realización de las obras, salvo digamos las que ya he mencionado con anterioridad. Pero bueno, básicamente las esculturas pues, pueden ser de dos tipos que implican, pues, además, que las obras se trabajen de manera diferente. Y son aquellas obras que se trabajan por todos sus lados y que pueden tener múltiples puntos de vista, y aquellas que se trabajan de frente y solo tienen un punto de vista frontal. Por un lado tenemos los bultos redondos. Un ejemplo de bulto redondo lo tenéis ahí delante, veis cómo lo denyo. Y a cabo, pues nosotros podemos rodear la obra y ver la parte trasera de la misma. Observar su espalda, la nuca, el lanzador. Un bulto redondo no tiene por qué implicar la representación a cuerpo completo de un personaje o de una figura, sino que puede representar escenas donde pueden estar presentes varias de ellas. Serían, por tanto, grupos escultóricos. Un ejemplo de ello pues puede ser cualesquiera de los pasos procesionales de Semana Santa, que muy habitualmente pues, presentan varias figuras que se representan escenas de la Pasión de Cristo, como esta que tenéis aquí, la crucifixión de Francisco de Rincón. Pero por otro lado, los bultos redondos también pueden representar una parte y no el todo. Y un ejemplo de ello son los bustos. Si a los artistas lo que les interesa es fijar nuestra atención en el rostro, realizar un retrato, pues puede prescindir del resto de las partes del cuerpo y realizar una obra de este tipo, la cual, pues evidentemente, como su propio nombre indica, se va a representar desde el pecho hacia arriba. E incluso pues, se va a prescindir, como en esta obra que tenéis de Bernini, de representar los hombros, como podéis constatar. Acerca de los relieves, pues nos podemos encontrar con diferentes tipos, que incluso pues, pueden combinarse entre sí. Tenemos el caso del alto relieve. Un alto relieve sería aquella obra en la cual las figuras sobresalen más de un 50% de su bulto con respecto al fondo. Más del 50%. Así que, pues imaginariamente nos imaginaríamos pues, una obra de este tipo que está desde arriba. Por ello, en esa escena de Centauromaquia, una de las metopas del templo del Partenón de la Acrópolis de Atenas, pues aunque se conserva parcialmente, podemos observar pues, cómo las extremidades del centauro que quedan de su lado derecho sobresalen del fondo, mientras que están adosadas del lado contrario. Vemos que
torso nos queda de frente, pero la espalda queda pegada. Y la cabeza sobresale, pero en cambio pues parte de los cabellos están adosados precisamente a ese fondo. En esa obra pues, tiene esa concepción, digamos, frontal, ya que evidentemente si nosotros la rodeáramos, si pasáramos por detrás, pues lo que veríamos sería una superficie lisa de mar. El bajorrelieve es aquel que su punto sobresale menos de un 50% con respecto al fondo. Así, por ejemplo, pues imaginariamente nosotros nos tendríamos que imaginar una figura así. Bueno, aunque tampoco tiene por qué, digamos, limitarse a un emplazamiento u otro, hay que tener en cuenta de que los relieves generalmente pues, son esculturas que dependen del emplazamiento donde están. Los relieves pueden formar parte de la escultura monumental del interior o del exterior de un edificio, pueden formar parte de un sarcófago, pueden formar parte de un capitel, pueden formar parte de una estela funeraria. Cuando se trata de escultura monumental, las figuras de mayor bulto generalmente han solido estar en el exterior y las de menor en el interior. Así este relieve de la leona herida, que se encontraba en el palacio de Sargón II en Nínive, en el antiguo imperio asirio, igualmente en el norte de Irak, pues estaba emplazado en el interior, no en el exterior. Así que claro, como las condiciones lumínicas eran un tanto limitadas, había que utilizar lámparas de aceite en su momento, cuando había escasez de luz, las aperturas, los vanos que había eran reducidos, pues si se utilizaban imágenes que tuviesen mucho bulto, entonces iban a generar unas sombras muy duras. Era más apropiado utilizar pues estas formas que apenas sobresalen del fondo. Julio César, este relieve está ahora actualmente en el Museo Británico, ¿no? Sí, está en el Museo Británico. Y la obra anterior también. Bueno, pues también se puede dar el caso de que los relieves no sean ni altos relieves, ni bajos relieves, ni medios relieves. Se puede dar el caso de que en un relieve se combinen las dos técnicas. Pero de todos modos también se puede emplear el relieve inciso. Bueno. Podría darse el caso de que un escultor, digamos, que no fuera muy hábil y en vez de estar extrayendo material, haciendo que las figuras sobresalieran del fondo hasta crear una superficie lisa y por tanto crear un alto relieve o un bajo relieve, podría darse la circunstancia de que simplemente realizaran en una placa o sobre cualquier superficie incisiones para marcar, pues, por ejemplo, una suerte de silueta. Bueno, no sería el caso de esta obra, pero simplemente pues daros cuenta de que se va a invertir el trabajo. Lo que se trabaja, las imágenes que se quieren representar, se van a realizar a base de extraer material para generar una superficie cóncava.
también pues, se puede jugar con elementos cóncavos o convexos. Así que en vez de ser los fondos lo que presenten una superficie lisa, por el contrario, aquello que se ha quedado sin trabajar y que queda más cerca de nosotros, más cerca del espectador, es lo que queda completamente liso. Es lo que se ha utilizado en este relieve egipcio en el que observáis que hay una esfinge, donde también está presente un disco solar que pudiera representar al dios Atón, donde hay jeroglíficos. Bueno, los egipcios recurrían a esta técnica en el exterior de sus construcciones, jugando con elementos incisos y otros que sobresalen a modo de bajorrelieve, porque allí ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues hay muchas horas de luz, muchas horas de sol, las sombras son duras y claro, pues a los egipcios también debido a sus creencias religiosas lo que les interesaba era que las imágenes y las inscripciones fueran visibles y legibles, que se pudieran ver y que se pudieran leer. Si se realizaban altos relieves o bajos relieves, esto lo podía dificultar. Pero si se realizaban relieves incisos como este, se podía jugar con las sombras y que por tanto las imágenes fueran reconocibles. Bueno, pasamos a la pintura. Bueno, sobre las técnicas de la pintura, pues lo primero que hay que hacer hincapié, de lo primero que hay que hablar es del origen de la misma. Y es que podemos pensar que los orígenes de la pintura consistieron en nuestros antepasados de la prehistoria realizando pinturas en cuevas, barrancos y cualesquiera otras superficies constituidas de una roca más o menos uniforme. Lo que hacían era coger pigmentos de la naturaleza, los tonos terrosos, luego ya posteriormente los pigmentos de origen animal o de origen vegetal, para impregnar la superficie. Pero claro, con el paso del tiempo se dieron cuenta de una cosa, y era que había que buscar algo que permitiera aglutinar esos pigmentos y que se fijaran sobre la superficie mejor. Luego, por otro lado, también se dieron cuenta de una cosa, y esto guarda relación también con la aparición de la arquitectura. Se dan cuenta de que es mucho mejor pintar sobre una superficie lisa y con un color uniforme que sobre una superficie rugosa que tuviera diferentes tonos de color. Así que eso exigía preparar primero las paredes para luego pintar. Claro, ¿qué es lo que van a hacer? Pues utilizar un color, en primer lugar, para poder pintar encima. ¿Y qué color va a ser? Pues naturalmente el blanco. Así es como va a aparecer la pintura mural. La pintura sobre el muro a lo largo de la historia se ha realizado con diferentes materiales que han servido como aglutinantes. Pero el más habitual y que ya se utilizaba en la danza antigua era la pintura al fresco.
Ahí tenéis pues un ejemplo del mismo. Los frescos de la capilla Scrovegni pintados por Giotto y su taller allá en el siglo XIV. ¿Qué era lo que había que hacer para poder realizar pinturas al fresco? Bueno, pues primero, aparte de que había que tener las sillas que sirvieran como modelo, había que dar una capa de yeso grueso y posteriormente una capa de yeso fino. Cuando la superficie todavía estaba húmeda, se pintaba. Eso obligaba a trabajar muy rápido y con escasas opciones para poder arreglar, modificar o corregir aquello que se creyera como conveniente. De ahí que, a diferencia de otras técnicas, en la pintura al fresco no se va dando, digamos, una imprimación inicial a toda la superficie, se va realizando la obra a grandes rasgos y luego se van completando esta misma con los detalles, sino que se va realizando la obra parte por parte, elemento por elemento, día tras día, como si se fueran encajando las piezas de un puzzle. Claro, esto hace pues, que el trabajo sobre los muros sea muy laborioso. Luego también hay que tener en cuenta una cosa, se va a pintar sobre una superficie blanca y porosa con colores que estaban mezclados con agua. Así que eso va a generar que el colorido sea más bien blanquecino. Luego también habría que sumar otro inconveniente, es que claro, las paredes se podían manchar, se podían ensuciar, pero también esa capa de yeso se podía ver alterada, se podía perder. Y claro, pues eso a que llevó con el paso del tiempo, pues a que en lugares donde había pinturas al fresco, pues estas fueran reemplazadas por otros elementos e incluso también por nuevas pinturas murales. Al fin y al cabo, pues por ejemplo, en la Capilla Sistina, claro, que seguramente sea la pintura al fresco sobre el muro más conocida. Bueno, pues antes de que Miguel Ángel pintase su obra, pues esta ya estaba pintada, ya había unos frescos allí que pintaban a una bóveda celeste. Bueno, con el tiempo, os podéis imaginar que los artistas no querían limitarse simplemente a pintar el interior o los pórticos de los edificios. También los clientes pues, van a demandar obras más reducidas. Así que va a aparecer la pintura de caballete. La pintura de caballete pues, se ha realizado también mediante diferentes técnicas, pero las más habituales, o al menos las más conocidas, son las del temple y las del oro. Ya en tiempos de los romanos se conocen tablas de pinturas, aunque eso sí, realizadas mediante la técnica de cáustica, que consistía en mezclar cera caliente con colores. Pero en la Edad Media aparece una técnica que consistía en mezclar los colores con yema de huevo. Era por tanto una aglutinante, digamos, más espeso, más graso. Para ello, pues, lo que había que hacer era trabajar con la madera de una manera muy parecida a lo que se hace con las esculturas de madera policromada. Sobre la superficie de madera podían ser varios tablones y tras fijar la superficie, lo que se hacía era dar una capa de yeso grueso y luego otra capa de yeso fino para pintar sobre ella. Luego a su vez se podían añadir elementos, se podían añadir, pues, por ejemplo, láminas de plata o láminas de pan de oro.
como en la imagen que tenéis ahí, ese icono infantil. Con el paso del tiempo, la pintura del temple, que daba un colorido pues, más vivo que el de la pintura al fresco, pero tenía, digamos, menor variedad cromática, unos tonos más oscuros, más apagados, pues se va a ver reemplazada por la técnica de la pintura al óleo. Bueno, la pintura al óleo permitía trabajar más rápido, porque daros cuenta, que es más fácil estar con las yemas de huevo para luego mezclar los pigmentos o utilizar directamente aceite. Pues evidentemente lo segundo. Bueno, eso por una parte. Luego también la pintura al óleo tenía también otras ventajas. En primer lugar, tardaba más en secarse que la pintura al temple, y no digamos ya que la pintura al fresco. Pero esto, que pudiera parecernos un inconveniente, tiene sus ventajas. Es decir, se puede repintar, se pueden mezclar los colores sobre la superficie, incluso, pues, pasado un tiempo se puede pintar por encima, llevando a cabo los llamados arrepentimientos. Incluso se pueden realizar veladuras, es decir, imitar la textura de los velos a la hora de representar las calidades de los objetos, de las prendas, que en buena medida pues, se deje traslucir lo que se encuentra debajo de ese tipo de tejido. La pintura al óleo al principio se pintaba sobre tabla, pero en el siglo XVI, en Venecia, se va a pintar sobre lienzos de tela. Y esto, aunque podía tener algunos inconvenientes, tenía muchas más ventajas que trabajar sobre tablas. Las tablas, al fin y al cabo, se podían quemar, se podían agrietar, podían carcomerse, podían pudrirse, pero sobre todo había que trabajar con esa superficie que luego además, por la propia naturaleza del material, impedía que pudiera tener una superficie muy grande. Sin embargo, en el caso de los lienzos, estos podían tener tamaños pequeños o tamaños muy grandes, empleándose pues, superficies que podían ser del tamaño que podían presentar ciertas pinturas al fresco. Luego, además, daros cuenta, en todos los pasos que había que dar para poder pintar sobre la madera. En el caso de los lienzos, ¿qué había que hacer? Pues una vez ya colocada la tela en el bastidor, pues simplemente se daba una imprimación inicial o incluso ni siquiera eso. Así que se podía trabajar más rápido, con un material más barato y al ser piezas más ligeras, pues se podían trasladar de un sitio a otro mucho más fácilmente. Así, por ejemplo, en el Museo del Louvre está el lienzo catalogado como el de mayor tamaño que está mostrado en un museo, el de las bodas de Caná de Veronés. Pues bien, ese lienzo estaba en el refectorio de un monasterio de Venecia. Claro, si hubiera sido una pintura pintada sobre muro, no se lo hubieran llevado a Francia. Luego, por otro lado, en el caso del Guernica de Picasso, pues estuvo dando vueltas, estuvo en diferentes emplazamientos hasta ubicarse en su lugar actual.
el Museo Reina Sofía de Madrid. Bueno, inconvenientes que tiene la pintura al óleo sobre lienzo. Bueno, pues en cuanto al óleo, pues con el paso del tiempo, al mezclarse el pigmento con aceite, pues se ennegrece, o también se puede agrietar. Pero bueno, de todos modos, pues también hay soluciones químicas para esto. Luego, por otro lado, acerca de los lienzos, pues claro, se pueden rasgar, se pueden romper, son más frágiles que la madera, evidentemente. Bueno, como ejemplo de una pintura al óleo sobre lienzo tenéis esta obra de Auguste Renoir, una obra, pues, por tanto, de un pintor impresionista del siglo XIX. Bueno, otra de las ventajas que tienen los lienzos, y esto es algo que pasará ya más adelante, será cuando los artistas empiezan a pintar al aire libre. Al fin y al cabo, pues podían llevarse su lienzo o sus lienzos al campo, a la calle, y por tanto, pues acarrear pues, las pinturas, los pinceles, su paleta, su caballete. Naturalmente, pues si se trata de una pintura sobre tabla, pues esto iba a ser pues, mucho más dificultoso. Imaginaos no tener que estar al aire libre preparando la superficie, etcétera, etcétera. Bueno. Ha dicho Julio César que si fuese en muro no se podrían llevar las pinturas. Que si fuese en muro no se podrían llevar las pinturas. Hombre, se puede llevar, pero claro, arrancar las pinturas murales es algo muy delicado. Y bueno, y eso era algo que a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, no se hacía. Porque no se podía. Las pinturas de Goya. Ahora sí se puede, ahora sí no. Las pinturas negras de Goya se arrancaron. Y están ahora sobre el lienzo, pero decoraban las paredes de su casa. He estado viendo yo ahora en el Palacio Nacional de Cataluña las pinturas que han llevado románicas Del monasterio de Santa María de... Sí, las hay de muchos sitios, también por pinturas murales del Valle de Boí. No es el único Sí, sitio el Valle del Boí. no es el único sitio que tiene frescos arrancados, también en Jaca, también las hay en el Museo del Prado. Sí. Porque ahí están los frescos de la Vera, si no recuerdo mal, ahí están los frescos de la Vera, todo de Duero. Y también los hay en Nueva York. Bueno, en fin, no vamos a poner a enumerar. Bueno. La técnica de la acuarela consiste en pintar sobre una superficie de papel pigmentos mezclados con agua. Hay que tener en cuenta de que, claro, que en épocas pasadas, cuando no habían inventado los tubos de hoja lata llenos de pintura al óleo, pues ¿qué hacían los artistas cuando querían tomar sus apuntes al natural? Pues podían realizar dibujos y también podían realizar acuarelas. Claro, la técnica de la acuarela presenta inconvenientes. Lo primero, pues la superficie pues hay que prepararla, porque claro, si se impregna con agua el papel, ¿qué es lo que pasa? Se arruga, se arrumba, así que hay que prepararlo primero para que cuando nosotros trabajemos esto no nos pase. Bueno, eso en primer lugar. Luego también hay que tener en cuenta nuevamente una cosa: se van a utilizar pigmentos mezclados con agua que se van a aplicar sobre una superficie blanca y porosa, con lo cual los tonos van a tender a ser blanquecinos. En ocasiones pues se combinan las acuarelas con la tinta. Luego también, otro inconveniente que también sucede con la pintura al fresco sobre el muro: es muy complicado corregir errores. Obliga a trabajar
rápido sobre la superficie. Date cuenta de que alguien que pinte una pintura al óleo, pues puede dedicarle bastante tiempo. Incluso puede pasar 2 meses o incluso algún año volver a pintarla encima. Una acuarela, pues nosotros pensamos que es alguien que ha trabajado sobre el papel ese mismo día y ha estado realizándola durante varios minutos, algunas horas. Claro, era una técnica pues muy apropiada para tomar apuntes al natural, pero claro, también eso, pues la propia técnica condicionaba su realización. Al fin y al cabo, pues si se cometían errores, también de todos modos hay que tener en cuenta que no es lo mismo cometer un error en un muro que cometerlo sobre el papel, pues evidentemente pues, los artistas podían desechar la obra y realizar una nueva. Bueno. ¿Por qué, digamos, la técnica de la acuarela empieza a prosperar? ¿Por qué empieza a convertirse habitual, sobre todo ya en el siglo XVIII? Bueno, pues porque como había una demanda por aquel entonces para realizar paisajes, los artistas lo que hacían era tomar apuntes en el campo y luego realizaban la obra definitiva en su estudio, inspirándose en esas notas, en esos apuntes. Claro, podían realizar dibujos, pero claro, los dibujos, digamos, estaban un tanto limitados por la propia naturaleza de los lápices y para poder, digamos, impregnar mejor el color, para poder tener una sensación mejor de cómo eran las formas, de cómo se podía plasmar el color y la luz, pues por ello van a realizar estas obras mediante la técnica de la acuarela. Bueno, tenéis como ejemplo pues esta obra de John Constable, este paisaje realizado a la bronce. La técnica del pastel es relativamente semejante a la de la acuarela, porque también se va a realizar sobre una superficie de papel. Bueno, también de todos modos hay que recordar que tanto la pintura al temple como la pintura al óleo son obras de caballero. Bueno, en el caso del pastel, que este empieza, digamos, a popularizarse más ya en el siglo XIX, lo que se van a utilizar son pigmentos mezclados con yeso, así que se van a utilizar pues tizas muy parecidas a estas. También se utilizan carboncillos para dar tonalidades negras. Se puede además difuminar los colores, con lo cual se puede jugar con las gamas de grises y tonalidades. Luego además incluso pues, se pueden borrar ciertas partes, así que sí que hay una posibilidad de corregir errores. De todos modos, pues es una técnica que se haría también con el caso de la acuarela para tomar apuntes al natural, aunque de todos modos va a haber artistas ya en el siglo XIX que van a poner en valor esta técnica. Digamos que el primer gran artista que hace obras de especial interés mediante el uso del pastel es Degas. Ahí tenéis pues esa representación de una de sus bailarinas. Bien, el pastel de todos modos presenta inconvenientes. Y es que, claro, ¿qué es lo que pasa si utilizamos esos pasteles sobre la superficie? No se trata de pintura mezclada al óleo, con óleos. Ni tampoco se trata de pigmentos mezclados con agua que se van a utilizar sobre la superficie porosa del papel. Al fin y al cabo, pues con el paso del tiempo se puede perder el color sobre la superficie, se puede emborronar. Una de las cosas más complejas, un auténtico dolor de muelas para los restauradores, es abordar la restauración
de obras al pastel. Al fin y al cabo pasamos la mano por la superficie, ¿qué nos pasa? Pues nos manchamos y nos llevamos también el color por delante. Bueno, el grabado aparece pues más o menos al mismo tiempo que la imprenta, ya que si en China y luego ya posteriormente en Europa, a finales de la Edad Media, se pensaba en una manera de poder estampar textos sobre una superficie de papel, también naturalmente pues van a pensar que por qué no representar también imágenes sobre una superficie. A los artistas pues les va a interesar trabajar sobre una superficie como si fuera un relieve para poder realizar múltiples estampaciones de determinadas representaciones. Claro, pues para ello se emplearán diferentes técnicas. Se emplearán planchas de madera, se emplearán planchas de metal, se emplearán también planchas de piedra. Incluso pues en la actualidad se utiliza la técnica de la serigrafía, que permite también estampar sobre cualquier superficie, y también existe la impresión digital, que vendría a ser, pues, de todos modos, continuadora de estas técnicas de grabado. Bueno, yo simplemente pues fijo la atención sobre una de estas técnicas, la técnica del agua fuerte. Bueno, originalmente en las diferentes técnicas de grabado, ya fueran sobre madera o sobre metal, lo que se hacía era trabajar una superficie como si fuera un relieve, es decir, se trabajaba sobre las planchas como si se estuviera realizando un grabado inciso. Pero en la técnica del agua fuerte lo que se va a hacer es algo distinto, y es emplear un ácido para ir eliminando material, y así en sucesivas fases y también realizando diferentes pruebas se va a poder obtener una plancha sobre una superficie de cobre, en la cual se va a poder jugar no solo con los blancos y los negros, sino también con una gama de grises. Bueno, como ejemplo de aguafuerte tenéis esta obra, uno de los grabados de Goya de la serie de los Caprichos. Bueno, y luego ya por último, y al fin y al cabo, pues como hemos visto antes, una técnica que servía para pintar muros y paredes, pues en la actualidad es una de las técnicas que existe, que es la del gráfico. Sí. Bueno, en obras como esta del artista británico Banksy, pues ¿qué es lo que se emplea? Se emplean aerosoles con pintura acrílica, y también se emplean plantillas. En ocasiones, pues los artistas del graffiti, o bueno, los artistas no tan artistas, pues van a utilizar también pues rotuladores, y luego ya en la menor de las ocasiones van a utilizar pues pinceles y brochas, pero claro, hay que atender también a una cosa, y es que el graffiti es una técnica, pero también es una forma de vida y una manifestación del llamado arte urbano. También podemos decir que el graffiti pues, también es una forma de vandalismo. El caso es que de todos modos, claro, ¿por qué aerosoles y no otra cosa? Pues hay que tener en cuenta de que son artistas, callejeros y anónimos que hacen sus obras a escondidas, tratando de evitar, buenos días,
tratando de evitar ser descubiertos y por tanto pues, pasar a la disposición judicial y ser multados por ello. Así que claro, alguien que va a crisis, ¿qué es lo que va a hacer? Ir con una bolsa, con una mochila, con sus aerosoles y puede caer una plantilla para realizar estas obras, o va a ir con un carrito con un montón de cubos y pinceles y también agarras para ponerse a realizar una obra como esta. Pues evidentemente lo primero, para poder, pues literalmente, si se da la ocasión, pues salir corriendo. Porque al fin y al cabo, pues todos ellos pues, firman sus obras bajo seudónimo, incluido también el propio Banksy. Su obra pues, es muy conocida y reconocida. La aparición de cada una de sus obras se convierte en un acontecimiento en sí mismo, pero Banksy no es un nombre real, es un seudónimo. Alguno tan distinto como se puede observar en la propia historia del arte. Pero claro, Caravaggio no dejaba de ser un seudónimo, pero tenía su nombre y apellidos. A José de Rivera le llamaban el españoleto, pero su nombre era ese. Y así podemos seguir pues, con otros ejemplos. Sin embargo, pues en el caso de Banksy, pues veáis hoy especulaciones acerca de su nombre y de su figura. Bien. Acerca de la temática de la pintura, pues básicamente la hay de dos tipos. Eso sí, hay que considerar una cosa, la temática pictórica es la misma que la de otras artes plásticas. Es decir, tenéis ante vosotros y vosotras dos pinturas, una abstracta y otra figurativa. También hay esculturas abstractas y figurativas. Es decir, tenemos delante una obra de Chirinas, una obra abstracta. Si tenemos delante un paso procesional de Gregorio Fernández, es una obra figurativa. Bueno, ¿en qué se diferencia una obra abstracta de una figurativa? Pues en algo muy simple. Las obras figurativas son aquellas que hacen referencia a la realidad o a aquello que consideramos que es real o que forma parte de nuestro imaginario colectivo. Mientras que las obras abstractas no hacen referencia a nada que nosotros asociemos con la realidad. Bueno, una obra como la que tenéis a la derecha, esa obra de Van Gogh, un artista norteamericano del siglo XX. ¿Qué es lo que aparece? Pues aparecen tres manchas de color azul, de forma más o menos rectangular, sobre un fondo también azul. No representa un paisaje, no es un retrato, no es un bodegón, son manchas de color. Ya está, no hay nada más que explicar. Nosotros pues, podemos pensar pues, que una obra de este tipo pues, es abstracta, pero tiene un carácter expresivo, porque al fin y al cabo pues, Rothko pues, era un pintor que al fin y al cabo pues, también se le podía asociar pues, a un ambiente cultural propio de su época, en el cual pues, el auge de las filosofías New Age vinculadas a la religiosidad oriental pues conducían pues, entre otras cosas a practicar la meditación trascendental, la relajación, etcétera, etcétera, con lo cual pues, con obras como esta pues digamos buscaba generar sentimientos de calma, de relajación, de meditación.
captación en los espectadores, buscando pues, una intención expresiva. Pero eso sí, con formas abstractas. Por el contrario, el lienzo que tenéis reproducido a la izquierda, lo que aparece es la lección de anatomía del Dr. Poole, obra de Rembrandt van Rijn. Bueno, en el caso de Rembrandt, ¿qué tenemos delante? Bueno, pues tenemos una escena que nosotros pensamos que pudiera corresponder a una clase de anatomía real en el siglo XVII, con el profesor, un cadáver que está siendo objeto de disección y los alumnos que tienen, digamos, actitudes diversas. Unos atienden al profesor, otros se fijan en el cadáver, algunos aparecen en actitud distraída, uno de ellos mira al espectador. Bueno, uno, o no sé ya si dos. El caso este de todos modos eso lo asociamos con algo que nosotros pensamos que pudiera corresponder a la realidad del siglo XVII. Bueno, la pintura figurativa nosotros la asociamos con la realidad, pero no quiere decir que vaya a representar formas, digamos, reales, sino que nosotros la asociamos precisamente con eso o con algo que forma parte de nuestro imaginario. Daros cuenta, pues por ejemplo, en el caso de las imágenes religiosas, habremos visto pues, representaciones de Jesucristo, o de Buda, o de los dioses de los antiguos griegos y romanos. ¿Lo identificamos como una imagen real de los mismos? ¿O son más bien elementos convencionales? Sería lo segundo, porque no hay más que pensar. Si viéramos un Cristo crucificado sin barba y rubio, nos estaría pareciendo pues, una especie de sacrilegio religioso. Luego, por otro lado, hay formas, imágenes que forman parte de nuestro imaginario, que son elementos fantásticos y pero que nosotros digamos que lo identificamos como algo real, aunque sea fantástico. Pensamos, por ejemplo, en dragones, en sirenas, en gnomos, seres fantásticos y monstruosos. Y claro, cuando vemos, por ejemplo, una gárgola de un edificio gótico, ¿estamos viendo una escultura figurativa? Sí. ¿Representa una figura real? No, no representa ni a ningún animal, ni a una persona, ni nada que sea así. Pero son obras figurativas. Bueno, dentro de la pintura figurativa, naturalmente, la va a haber de diferentes tipos. Y claro, pues hasta la aparición de la fotografía, pues la pintura, también la escultura, podía servir para realizar retratos. Los retratos, pues en diferentes movimientos, culturas, épocas de la historia, pues han sido en ocasiones, digamos, convencionales y en otras ocasiones han sido realistas, tratando de representar con fidelidad a la persona que está delante, pero también en otras ocasiones tratando de representar la propia personalidad en un interior. Bueno, un ejemplo de retrato, digamos muy simple, le tenéis ahí, retrato de Baltasar di Castiglione, de Rafael, en el cual pues se representa de medio cuerpo y sobre un fondo neutro para que nuestra atención se centre especialmente en él y en su rostro. Bueno, el paisaje. Aunque nos pudiera parecer lo contrario, y eso no quiere decir que en otras épocas anteriores del pasado no se realizaran obras de esta temática, pues su origen es más o menos reciente. ¿Por qué
Ya en el siglo XVII el gusto empieza a cambiar, primero en Holanda y luego ya posteriormente en otros países, porque con el auge de la burguesía y la aparición de las iglesias protestantes, se van a demandar obras de arte para los hogares, para los palacios, que no eran religiosas. Y claro, pues los clientes no iban a demandar única y exclusivamente retablos, también van a demandar obras de otras temáticas. Así que, entre otras cosas, pues también van a demandar obras en las que se representen paisajes. Inicialmente, pues paisajes cercanos a sus localidades de origen. Luego ya con posterioridad habrá interés por representar otros lugares. Digamos que uno de los más recurrentes para los artistas del siglo XVIII, del siglo XIX, incluso todavía del siglo XX, eran los paisajes urbanos de Venecia. El caso, de todos modos, es que el paisaje pues tiene variedades, porque al fin y al cabo existen los paisajes urbanos, están también los paisajes campestres, existen las marinas, que son las representaciones del mar. También se pueden combinar los diferentes tipos de paisajes, o destacarse especialmente en obras de otras temáticas. Bueno, aquí tenéis de todos modos un ejemplo del mismo, que es la Catedral de Salisbury, obra de John Constable. Bueno, la temática religiosa, pues evidentemente existe desde que se empezaron a hacer representaciones de ese tipo en los templos y edificios considerados como sagrados. Pero también se destinaron a otros lugares, como pudieran ser los palacios, los enterramientos, las viviendas, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, pues no hay más que pensar. Los romanos tenían su altar doméstico, donde rendían culto a los dioses del hogar y donde veneraban a sus antepasados. Al fin y al cabo, pues como unas pequeñas capillas privadas o las imágenes devocionales que pudieran tener la gente ahora en sus casas. Bueno, de todos modos hay que tener en cuenta una cosa, y es que cuando se habla de obras de temática religiosa, ¿de qué estaríamos hablando? Pues según nuestra mentalidad europea, las obras religiosas harían referencia a una temática relacionada con el cristianismo, y ya más concretamente el cristianismo católico y el cristianismo ortodoxo. Es decir, no estaríamos pensando en representaciones de los dioses hindúes o de representaciones de religiones politeístas del pasado. Así que claro, pues ¿en qué consistirían esas representaciones religiosas? Pues en representaciones de Cristo, la Virgen, santos y santas, escenas del Nuevo y del Antiguo Testamento, escenas también vinculadas al santoral, etcétera, etcétera. Bueno, un ejemplo perfectamente válido de esto es esta obra, el llamado Cristo de Velázquez. La temática mitológica en su origen era religiosa, es decir, en la antigüedad clásica las representaciones de los dioses del Olimpo por parte de los griegos y de los romanos estaban relacionadas con su religión, con su religiosidad. Naturalmente, pues con el paso del tiempo, pues estas representaciones desaparecen con el hecho de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del imperio primero, y luego también con
con la adopción del cristianismo por parte de los pueblos bárbaros, que fueron pues, los que literalmente pusieron la puntilla a este tipo de representaciones. El caso es que en el Renacimiento se recupera esta temática, pero con un sentido diferente. Es decir, los hombres y mujeres del Renacimiento seguían siendo católicos, seguían siendo cristianos, pero se empezaron a hacer representaciones de este tipo. ¿Por qué? ¿Qué finalidad tenía? Si no se iban a construir templos donde rendir culto a Júpiter, a Venus o a Apolo. Pues muy sencillo, porque esas representaciones van a tener un sentido diferente. Por un lado, y digamos que nos puede servir perfectamente de ejemplo, las representaciones de los dioses del panteón grecolatino les servían a los artistas para representar un modelo de belleza ideal. Botticelli, cuando pinta el nacimiento de Venus, está pintando también el ideal de belleza renacentista. Es decir, a una mujer de largos cabellos rubios, delgada, de piel blanquecina. Luego, por otro lado, los artistas, aparte de hacer esas representaciones ideales de la belleza, tanto de hombres como de mujeres, también van a recurrir a esta temática para representar escenas vinculadas a lo sensual y a lo erótico. Claro, en un principio, pues digamos que en el Renacimiento las representaciones de hombres desnudos eran más habituales que las de las mujeres. Con el paso del tiempo, ya en el siglo XVI, esa proporción se invierte drásticamente. En buena medida debido pues, a esa intencionalidad que tenían los artistas. De todos modos, pues hay que tener en cuenta una cosa tan simple como que se trataba, en su gran mayoría, de artistas que eran hombres que realizaban obras para clientes que también lo eran. No nos vamos a llevar a engaño. Pero luego, por otro lado, las representaciones mitológicas también van a servir para otra cosa, y es para realizar alegorías. Es decir, se van a representar unas imágenes que tienen dobles significados. Al fin y al cabo, esto no viene a ser algo equivalente a las alegorías literarias. Que se diga una cosa cuando la intención es decir otra. Como ejemplo de ello, pues hay mucho. No hace falta ser Góngora o Quevedo para hacer una alegoría. Al fin y al cabo, pues las hay de muy diferente tipo. Algunas, pues, más evidentes que otras. Luego, evidentemente, pues hay otros pues, que recurren, digamos, a alegorías, digamos, más sutiles, más literarias, aunque puede tener un origen popular, como cuando dijo Shakespeare de hacer el monstruo de las dos espaldas, cuando se refería a dos personas realizando el acto sexual. Bueno, de todos modos, pues claro, una obra de temática religiosa puede ser una alegoría, una obra de temática mitológica puede ser una alegoría, pero de todos modos, pues como ejemplo tenéis esta obra del Bosco, en el cual digamos que el significado de esta tabla pintada al óleo puede llevarnos a diferentes interpretaciones. En esta pintura aparentemente costumbrista nos encontramos con una operación quirúrgica. Al fin y al cabo, la tabla se llama la extracción de la píldora. Bueno, podéis observar pues cómo al paciente le están realizando una operación de neurocirugía al aire libre,
más apropiado para ello. Como no le va a entrar en la cabeza ni un mosquito, ni una hoja de un árbol, ni polvo, ni suciedad, ni nada. Lo mejor es hacerlo para el intemperie. Podéis observar varias cosas que os pueden llamar la atención, como el embudo que hay en la cabeza del cirujano, que nos puede enseñar, pues, digamos, ese carácter delicado, pero también, digamos, esa relación que pudiera tener con la alquimia, con los antiguos curanderos. El libro que está encima de la cabeza de la mujer, pues señalando quizá por su carácter delicado, o su falta de conocimiento. La presencia de un fraile, que pudiera, pues, hacer referencia también, pues, a un aspecto en relación a lo que el Bosco quiere decir, que pudiera ir precisamente hacia un doble sentido. Y el propio paciente, al cual le están extrayendo curiosamente una flor de la cabeza. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Pues se puede tomar de dos maneras. En primer lugar, podemos pensar que se trata de alguien, pues, digamos, con una sexualidad, digamos, fogosa, alguien que comete pecados, y la operación, digamos, lo que está haciendo es evitar esto y, por tanto, convertirlo en una persona piadosa. De ahí que aparezca la figura de un dominico. Al fin y al cabo, los dominicos forman parte de la llamada orden de los predicadores, tienen una presencia pública más que visible y eran responsables, pues, también de la observancia de la moralidad en la vida pública. Eso por un lado. Pero por otro lado también podemos pensar otra cosa, y es que al fin y al cabo, pues, la boquilla de las calzas se destaca de manera evidente, de una manera, digamos, un tanto grotesca. Y es que podemos pensar que también otra cosa, y es que las operaciones quirúrgicas por aquel entonces eran como eran, se disponía de pocos medios y de conocimientos aún menores. Con lo cual, pues, el hecho de que alguien estuviera operando de alguna cabeza podía hacer que perdiera su vitalidad, simbolizada en este caso por la flor. Bueno, podemos pensar en una cosa o en la otra. Yo me inclino más hacia lo segundo, pero bueno. El caso es que, de todos modos, pues, las ambigüedades y los dobles sentidos en la obra del Bosco están más que presentes. Y si en una representación, pues, más o menos sencilla de él, pues podemos pensar en diferentes aspectos, no digamos ya, pues, en otras obras suyas con multitud de imágenes y de representaciones, como por ejemplo el crítico de jardín de las delicias que tenéis, pues, expuesto también en clase. La pintura histórica. Las obras de temática histórica, pues, guardan relación también con el pasado, y en su origen eran representaciones propagandísticas, en ocasiones con un carácter simbólico. No hay más que pensar, pues, por ejemplo, en los reyes de la antigua Mesopotamia, en los faraones de Egipto, derrotando a sus enemigos. O también en las representaciones del Imperio Romano, en las cuales, pues, se detalla, en el caso de la columna de Tójano, pues, toda una campaña militar, hasta la victoria final sobre los dacios, un pueblo que habitaba en la actual Rumanía. Bueno, el caso, de todos modos, es que este tipo de representaciones se asocian muy habitualmente a la propaganda. Ya en el barroco, estas representaciones, sobre todo, venían a asociarse con la propaganda a favor de los que comandaban los ejércitos y flotas, pero sobre todo era una propaganda a favor de los monarcas absolutos de la época.
palacio del Buen Retiro de Madrid. Era, digamos, el salón más destacado con el que contaba el palacio. Estaba decorado con pinturas que representaban victorias militares españolas. A Velázquez pues, le encargaron una representación de la conquista de la localidad de Breda, que había rendido el general Espínola, un italiano al servicio de Felipe IV, que es lo que tenéis en la imagen. Eso por una parte. Por otro lado, también había retratos ecuestres de Felipe III, de Felipe IV, de sus respectivas esposas y reinas, y del príncipe heredero Baltasar Carlos, así como representaciones de los trabajos de Hércules. Bueno, con el tiempo la temática histórica va a ir cambiando. Por un lado, pues va a representar acontecimientos contemporáneos o pasados que representen las ideas o ideologías de la época. Van a ser obras también al servicio del poder o de una causa política, pero en un sentido, digamos, diferente. Pero luego a su vez también va a haber artistas que aborden estas escenas propias de la temática histórica distanciándose de ellas, como por ejemplo Goya en los cuadros del 2 y el 3 de mayo, tratando de no tomar partido por uno u otro bando, sobre todo en el caso del lienzo del 2 de mayo, e incluso también estas obras van a servir para llevar a cabo la denuncia política, de hechos concretos, como por ejemplo lo que hizo Picasso con el Guernica. Que al fin y al cabo, pues lo que pretendía era pues, representar la barbarie de la guerra de manera simbólica, eso sí, inspirándose en un acontecimiento real. La pintura costumbrista, o de género, también nace en un momento parecido a la época en la que surge la pintura paisajística. Incluso se puede decir que es una temática anterior. ¿Qué es lo que pasa? Pues ya en el siglo XVI va a haber artistas como Bruegel el Viejo que va a representar escenas cotidianas. Eso, pues en parte, nos permite conocer pues, cuáles eran los usos y costumbres cotidianos de la época, como sucede en este banquete campesino de Bruegel el Viejo. Veis un comedor en el cual pues, hay gente comiendo y bebiendo, mientras se sirven los platos y las bebidas, y también donde están presentes músicos, al tiempo que también aparecen pues, personajes en actitudes muy diversas, como por ejemplo pues, esta niña que está ahí sentada en el suelo, sola, con ese niño. Bueno, el bodegón o naturaleza muerta empieza a desarrollarse como género en el siglo XVI y ya propiamente de manera autónoma en el XVII. Surge también por ese cambio en el gusto colectivo. Se empiezan a demandar obras de arte que no fueran exclusivamente religiosas y que no fueran necesariamente también retratos. Así que, con la realización de obras de este tipo, ¿qué es lo que trataban de demostrar inicialmente los artistas? Pues su valía, su capacidad técnica, para tratar de mostrar las calidades
de diferentes objetos. En las naturalezas muertas van a estar presentes van a estar presentes frutas, hortalizas, verduras, vajillas, recipientes, útiles de cocina, carnes, pescados, piezas de caza e incluso también flores. Con el paso del tiempo, pues también va a haber artistas que se replanteen este género y traten de buscar algo más que representar con fidelidad, pues una copa de vidrio, un jarrón con flores o diferentes alimentos o porciones. Así, en el caso de César, uno de los últimos grandes artistas del bodegón. Pues quería también hablar a otros que incluyen este ejemplo, pero bueno, al fin y al cabo, pues la realización de los mismos centró buena parte de su interés, porque le servía para otra cosa. Y es que para él, todo lo que viene de la naturaleza se podía reducir a las formas del cono, del cilindro y de la esfera. Simplifica las formas, las geometiza. Y claro, pues en un bodegón, ¿qué es lo que le va a interesar? Pues, por ejemplo, pues va a recurrir a melocotones, naranjas, manzanas, al fin y al cabo, son formas esféricas. De ahí que estén presentes en esta obra. Eso sí, pues no va a prescindir de otros elementos. Van a estar presentes pues este plato con unos panecillos, una botella de vidrio, este canasto, un mantel, está dispuesto encima de la mesa. Será mejor abrir la puerta. Sí, ahora no te hagas mucho, por favor. Bueno, la composición en las pinturas y también en los relieves puede ser de diferentes tipos. En primer lugar, nos podemos encontrar con una composición triangular. Cuando reconocemos un triángulo en la composición, no hay que pensar en un triángulo rectángulo, por ejemplo, sino que hay que pensar en un triángulo equilátero, con sus tres lados iguales y con los tres ángulos también de una misma distancia angular. Bueno, ¿por qué recurren los artistas a este tipo de composición como la que se reconoce en la Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci? Bueno, pues para transmitirnos serenidad y equilibrio. Por el contrario, si un artista lo que trata es de plasmar movimiento y desequilibrio, a lo que va a recurrir es a líneas diagonales.
esta obra de Tiziano, Venus y Adonis, claro, vemos a Venus que se abalanza sobre el pastor. Y claro, pues para plasmar ese movimiento, pues aparecen los personajes dispuestos de alguna manera que marcan una diagonal en el lienzo. Claro, ¿qué pasa si en vez de representar pues, una escena de temática amorosa vinculada a las representaciones mitológicas, un autor lo que pretende es representar una escena violenta, como pudieran ser los cuadros que representaban escenas de martirios de los santos? Bueno, pues que también va a estar presente la línea diagonal, pero habitualmente de otra manera. Y es que en vez de utilizar únicamente una línea, lo que va a emplearse son dos, formando un aspa. En el Martirio de San Felipe de José de Rivera, pues va a estar presente una diagonal que va en este sentido, marcada por la propia disposición de las piernas y el brazo derecho del santo, pero va a haber una contraria remarcada por el otro brazo, pero también la posición de esta pierna y la disposición de los personajes que se encuentran. La línea curva va a ser empleada por los artistas cuando traten de representar escenas sensuales y eróticas. En este otro lienzo de Tiziano, Danae y la lluvia dorada, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues a Tiziano no le basta solo con representar el cuerpo desnudo de Danae, sino que también va a jugar con su disposición, incorporándola sobre un camastro y marcando una línea curva muy acusada en su cuerpo, que en parte tiene su correspondencia. Si lo vemos aquí, también con esta otra parte del lienzo. Bueno, pues si esto fuera poco, pues además Tiziano pues va a disponer la cabeza ladeada y algo abierta, una mujer, y va a poner su mano entre las piernas, acentuando pues ese erotismo de la representación. Bueno, las composiciones simétricas guardan relación precisamente con las composiciones triangulares. Bueno, en una composición desordenada, ¿con qué nos podemos encontrar? Pues unas escenas que nos transmiten caos, desorden, pero también vitalidad, energía. En una composición simétrica, claro, ¿qué es lo que observamos? Observamos que hay orden, pero también estatismo, rigidez. ¿Qué es lo que pasa en esta obra? La Virgen de los Consejeros de Lluís Dalmau. Si dividiéramos la obra por la mitad y la dobláramos, pues prácticamente los elementos que están en el lado izquierdo tendrían su prevalencia en el derecho. Al fin y al cabo, pues la arquitectura que se representa y el paisaje pues es prácticamente idéntico. Esa simetría se acentuó también con el tono de la Virgen, la disposición del suelo con forma de damero. Y por si fuera poco,
Pues prácticamente la posición de los ángeles cantores que se encuentran al fondo es idéntica y sus rostros son prácticamente iguales los de unos y los de otros. Las variaciones pues son muy pocas. Al fin y al cabo, pues compositivamente, ¿qué diferencias hay? Pues bueno, pues la Virgen tiene al Niño Jesús a un lado, y claro, por pensar eso, pues su cabeza y parte de su cuerpo gira hacia el otro, y que hay 3 consejeros de un lado y 2 al otro, cada uno además retratado individualmente. Claro, los santos son diferentes, pero hay uno a cada lado. Santa Eulalia por un lado, San Andrés por otro. O si fuera poco, los dos con su instrumento de martillo, con una cruz. Bueno, las composiciones simétricas, por tanto, transmiten rigidez y estatismo. Bueno, el dibujo básicamente puede ser de 2 tipos. Un dibujo minucioso o un dibujo impreciso. En esta obra, la Virgen de Cacierren, el autor, Jean Manet, utiliza pinceles muy pequeños para dar pinceladas muy cortas y detallistas para representar una escena con todo lujo de detalles. Un paisaje muy amplio al fondo, un interior en el cual se recrea en los elementos que nos encontramos ahí, la vidriera de los cristales, los relieves de los capiteles, el suelo de cerámica en forma de damero. Luego también las propias calidades de las vestimentas, tanto el manto de la Virgen que da una sensación de pesadez, está como almidonado, los brocados de la vestimenta del canciller, luego también en su rostro pues se reconocen además pues sus propios rasgos con arrugas, los pliegues de la piel. Incluso pues en elementos poco realistas como el rostro del Niño Jesús o el idealismo en la cara de la Virgen y del ángel, pues se le advierte también esa minuciosidad. Claro, todo ello pues permite recrearse en las calidades, pero también tiene sus inconvenientes, porque claro, ese dibujo preciso nos da una sensación de estatismo, que la escena está como congelada. Quienes dan tendrá detalles realistas, pero no nos parece una representación naturalista. Lo contrario es un dibujo impreciso, y esto guarda relación con la llamada pincelada suelta. Bueno, evidentemente pues un mal pintor, un mal artista, más que probablemente será un mal dibujante, pero de todos modos los artistas también pueden recurrir a una pincelada suelta, a un dibujo impreciso si lo consideran necesario. Al fin y al cabo, pues aquí tenéis un detalle de las hilanderas de Velázquez. Velázquez en su obra de plenitud recurre a una pincelada suelta, porque al fin y al cabo él considera, pues en primer lugar, que aquello que se pierde en la distancia, aquello que está lejos, se ve peor, se ve con unas tonalidades diferentes, se va entornando con unos tonos azules, violáceos. Así que claro, había que ejecutarlo con unas pinceladas más sueltas que aquello que teníamos en primer plano. En segundo lugar, también considera
y esto es algo que hacen las hilanderas, pero también en las meninas y en otras obras suyas, que aquello que está peor iluminado se ve peor. Eso nos pasa a nosotros con nuestros ojos. Lo vamos a ver de manera menos precisa, así que, claro, a la hora de representar el rostro de esta mujer, directamente le enfoca. Y luego ya el tercer término. Si las personas o los objetos están en movimiento, pues nos tiene que transmitir esa sensación de movimiento. Verdad que he dado unas pinceladas largas y rápidas para representar la rueca. La rueca está funcionando. Esta hilandera está sacando hilo. Si no fuera así, se abrían los radios. Al fin y al cabo esto nos pasa a nosotros mismos. Encendemos un ventilador y vemos lo que está detrás de las aspas. Lo apagamos y lo que vemos son las aspas del ventilador. Los artistas en muchas ocasiones han tratado de representar la luz y la han abordado de diferentes maneras. En primer lugar, han tratado de representar los efectos de la luz natural. Un ejemplo por excelencia de ellos son los pintores del impresionismo. Salieron al campo, salieron a la calle, trataron de representar lugares, espacios, también a las propias personas, en diferentes momentos del día y del año, y en diferentes condiciones meteorológicas. Bueno, al observar una obra como esta, este lienzo de Claude Monet, donde representa el paisaje de Argenteuil, una localidad cercana a París, ¿qué es lo que busca representar por encima de todo? Pues una impresión que él tiene de un paisaje en determinado momento del día. Vamos a pensar que se trata de una escena pues, en época primaveral o en verano, ya por la tarde. Por otro lado, nos encontramos con obras donde va a estar presente una luz focal. La luz focal va a ser empleada por los artistas de la siguiente manera, como podéis reconocer, por ejemplo, en esta obra de Caravaggio, la vocación de San Mateo. Van a emplear un foco de luz que pudiera proceder de fuera del cuadro, como si fuera el de como los que se emplean en un escenario teatral o en los platos de cine y televisión. Los van a utilizar para iluminar parte de la escena, generando un fuerte contraste lumínico y destacando unas zonas, prescindiendo de representar otras, para que, digamos, nuestra atención se centre en lo que el artista considera que es lo especialmente importante y no desviar nuestra atención hacia aquello que considera secundario. Daros cuenta, si esta escena la hubiera pintado Jan Van Eyck, pues habría recreado la habitación con todo lujo de detalle. Sin embargo, pues eso para Caravaggio es prescindible, a lo que le interesa es representar esa escena acusando el dramatismo en la representación, y por eso recurre a una luz focal. ¿La luz focal puede ser también irreal? No. Nos lo puede parecer, pero no. Sí, pero sí. Si vemos A ver, ¿y sabes por qué? No. Porque nosotros identificamos el origen y nosotros pensamos, bueno, pues viene de fuera del cuadro, podemos pensar que hay una ventana abierta que ilumina, o simplemente que procede de un lugar de fuera del cuadro, es decir, que puede proceder de un lado, de otro, de arriba, de abajo. También, si
nosotros lo identificamos como un elemento natural que permite iluminar la escena, como por ejemplo en una obra en la que se representa a alguien con una vela, con fuego, con una lámpara, pues nosotros lo podemos reconocer. ¿El foco de luz cuál es? Pues la vela, el cirio, la lámpara. Sí, pero ahí, por ejemplo, hay una ventana. Si el foco viene de otra ventana, supuestamente, tendría que ser un ángulo mayor. Es una luz que nosotros identificamos que procede de fuera de cuadro de esa dirección. Sin embargo, aunque en esta otra obra nosotros vemos un fuerte contraste lumínico semejante a los pintores tenebristas con Caravaggio, en realidad la iluminación es irreal, porque ni nosotros vemos que proceda de fuera del cuadro ni de algún elemento real que se encuentre él mismo. Es decir, en este cuadro del Greco, en esta natividad, el foco de luz es el niño Jesús, que ilumina la escena. Porque el niño es la parte importante, que eso lo refleja, pero no puede la luz. No, Es el que emite, no le encuentra el foco de luz Claro. es el propio niño Jesús. ¿Y por qué recurre a esa iluminación irreal? Pues porque eso permite transmitir al espectador, y en este caso pues al fiel y devoto religioso, que algo sobrenatural vinculado con lo místico y con lo religioso está siendo presente en esta escena. Es decir, que está pasando, ni más ni menos que está pasando, ni más ni menos que el nacimiento del Hijo de Dios, recurriendo a una iluminación que no es real. Y eso además genera otra cosa, y es que da una mayor sensación de intimidad a la escena, reduciendo, pues por tanto, la luz a ciertos elementos. Al fin y al cabo, pues qué es lo que le interesa al Greco, que nosotros centremos nuestra atención aquí. Y luego ya en menor medida en la Virgen y en San José, que aparece pues, en un segundo plano, no digamos ya por la inclusión de este buey o una vaca y de la mula que casi pasan desapercibidos. Bueno, sobre el tratamiento del color. Nos podemos encontrar, por un lado, con un colorido plano, como en la obra que tenéis ahí, la danza de Matisse. Hay una variación de color muy escasa. Prácticamente podemos identificar solo 4 colores. El verde para el suelo, el azul para el cielo, el naranja las carnaciones y el marrón para los cabellos y los perfiles. Matisse, al fin y al cabo, quiere simplificar las formas, jugar con estas y con los colores, acentuando los motivos decorativos y reduciendo pues esta representación a algo, digamos, más simbólico que real. Así que para acentuar esto, pues también reduce la gama cromática. No quiere representar, digamos, una danza real. Quiere representar algo que la simbolice. De ahí que incluso pues, también estas figuras pues, sean un tanto andróginas, no se sabe muy bien si son hombres, mujeres o personas de ambos sexos. Lo contrario a un colorido plano es un rico cromatismo. Al fin y al cabo, pues en esta obra, el
Jardín del Amor de Rubens, sus intenciones son diferentes. Quiere representar un ambiente ampuloso, cortesano, que dé una sensación pues, de riqueza, de voluptuosidad y, por qué no decirlo también, de un ambiente festivo pues propio posiblemente pues, de los ambientes en los que se pudiera mover la nobleza y la alta burguesía de la época de Flandes. Así que para ello, Rubens, ¿a qué va a recurrir? Pues a un cromatismo amplísimo que va pues, prácticamente por todos los colores del aspecto cromático, de negro al blanco. Así que claro, vemos el verde de la vegetación, el marrón del suelo, colores muy vivos en las vestimentas, los tonos, digamos, rosáceos en las carnaciones de las mujeres y algo más moreno de las mujeres, las grisallas para representar esculturas, los tonos pardosos en la arquitectura que compensa el fondo, etcétera, etcétera. Así que claro, si a nosotros la obra que hemos visto de Matisse antes, aunque claro, con unas ligeras variaciones nos da la sensación de que básicamente he utilizado 4 tubos de pintura, Rubens a los miembros de su taller pues literalmente les tuvo que volver locos mezclando colores para utilizarlos en su paleta. Bueno, de todos modos, pues los artistas pueden utilizar un colorido plano o pueden utilizar un rico cromatismo. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, y es que los artistas también tienen en consideración que algunos colores van a predominar en la obra con respecto a otros, todo ello con una finalidad estética concreta. Ya de todas maneras, pues eso ya lo abordamos en la clase del próximo día, en la clase de mañana.